esta mañana quiero compartir un mensaje que realmente es parte 2 de una serie que comencé la semana pasada en la celebración de 9 a.m. Entonces, les invito, los animo a que escuchen la primera parte para tener el contexto completo de los 2 mensajes. El mensaje hoy es el lenguaje del Espíritu. Si tiene sus Biblias, abre al libro de 1 de Corintios, capítulo 14, la primera parte de versículo 5. Dice ahí, así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, quien ha enviado el Espíritu Santo para ser nuestro Maestro, para traernos revelación y enseñanza. Pedimos, Señor, que hoy nos da ojos que vean, oídos que escuchan y corazones que están abiertos de recibir lo que el Espíritu quiere plantar en ellos. Gracias, Señor. Amén. Amén. En la primera parte de este mensaje, yo hablé de las 4 expresiones del don de lenguas. Y para resumir, los 4 son lenguas para señal al incrédulo, y puede hallarlo en 1 de Corintios 14, 22 y Hechos 2, 8 al 11. La segunda lengua es para la edificación del cuerpo de Cristo, 1 de Corintios 12, 8 al 11. Lenguas para intercesión, Romanos 8, 26, y lenguas para oración personal, 1 de Corintios 14, 2 y 4. Y es en esta cuarta expresión que quiero enfocarnos más esta mañana. Es importante siempre tomar en cuenta que el uso de las lenguas, cualquiera que sea su expresión, viene del Espíritu, a quien ha recibido el bautismo en el Espíritu y debe glorificar a Dios. El lenguaje del Espíritu nunca debe tener el propósito de llamar la atención sobre uno mismo. Y para contexto, en el 1 de Corintios 14, el apóstol Pablo está abordando precisamente este problema en la iglesia de Corinto. El uso de las lenguas y de los demás dones del Espíritu se habían enfocado más en la exhibición personal que en la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, aunque Él les está dando instrucciones para poner orden en sus reuniones, su explicación revela el propósito y la importancia de poder orar en lenguas para la edificación personal. Vamos a leer porciones de este capítulo y señalar cuando Pablo está hablando de lenguas con interpretación y profecía, dones del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo, y vamos a ver cuando está hablando de lenguas para la edificación personal. Y para ello he resaltado las frases con diferentes colores. En verde para edificación del cuerpo y en amarillo para edificación personal. Yo sé que este mensaje es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, pero si me prestan su atención, al final no solo estaremos instruidos, sino también animados. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ok, comencemos. 1 de Corintios 14, los primeros 5 versículos. Ustedes
vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Pues el que habla en lenguas extrañas, hablando de la oración personal, le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza o lo usa para la edificación del cuerpo, les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Ambos son necesarios. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pablo dijo sí mismo, quiero que todos ustedes hablarán en lenguas, que todos ustedes tengan ese don, ese regalo del Espíritu Santo de orar o de comunicar con Dios con la oración de lenguas. Pero más quisiera que profetizarán, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete para que la iglesia sea edificada. La palabra de Dios no es difícil entender. No es algo que solo la gente más inteligente puede entender o discernir. No es una cosa en que tiene que ser un pastor para captar lo que está diciendo a nosotros. Solamente se necesita un oído que escucha al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia. Y nosotros tenemos Él habitando en nosotros. Él está con nosotros constantemente. Y solo preguntar o decir, Espíritu Santo, ayúdame a entender, Él nos enseñará. Tenemos que leer el contexto. Tenemos que tomar en cuenta lo que está alrededor de los versículos que estamos leyendo. Y por eso estoy explicando lo que está aquí, porque si solo leemos que la profecía es mayor que hablar en lenguas, entonces nos perdimos. La profecía en este contexto, hablar en lenguas con la interpretación en este contexto, es más importante que alguien que está orando en lenguas, porque el que habla en lenguas o ora en lenguas está comunicando directamente con Dios y nadie más está edificado. Sería igual si yo me paraba aquí y comencé a talk in English. There's many of you that would understand me because you understand English, but there are many of you that don't understand what I'm saying because you don't speak English. Creo que ya entiende el punto, ¿verdad? El versículo 5 es clave porque en él Pablo habla de la profecía. Él habla el don de lenguas con interpretación y las lenguas de oración. Él dijo que hablar en lenguas en voz alta con todos escuchando no va a edificar a nadie a menos que haya interpretación. Pero ahí Pablo también dice que deseaba que todos hablaran en lenguas, es decir, tener el lenguaje espiritual de oración. Versículo 12 al 17. Así también ustedes,
Puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por eso quien habla en una lengua, o sea que está dando un mensaje en la lengua del Espíritu, pida en oración poderla interpretar. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú a la verdad expresa bien la acción de gracia, pero el otro no es edificado. Nota que versículo 14, Pablo dijo que cuando ora en lengua, su espíritu está orando, pero su mente no. Orar en lenguas desde nuestro espíritu es la forma de comunicación más pura que tenemos con el Padre. Nuestra mente no se interpone, nuestra voluntad no se interpone. Es una oración completamente libre de la corrupción que pueden causar las limitaciones de nuestros propios deseos. La conclusión de Pablo en versículo 15 es que con propósito, con intención, como un acto de su propia voluntad, le oraré con el espíritu y con el entendimiento. Es importante entender en las 4 expresiones de este don, los primeros 3 depende en el Espíritu Santo. Son cuando Él quiere, según la voluntad de Él. Si lea en capítulo 12, dice cuando el Espíritu da un don para la edificación. En Hechos leemos que ellos hablaron en lenguas cuando el Espíritu movió sobre ellos. Entonces, en las primeras 3 expresiones es voluntad de Él. No podemos forzarlo. Romanos 8 dice que Él ora a través de nosotros cuando no sabemos qué orar, pero es que Él ora a través de nosotros. Siempre es la voluntad y participación de Él. En cambio, orar en lenguas es orar en un idioma que Dios nos da a través del Espíritu, que podamos usar cuando queremos, donde queremos y a la medida que queremos. No significa que en cualquier lugar vamos a gritar en esa lengua del Espíritu, porque esta causa confusión. Pero en cualquier lugar puede estar como puede orar en cualquier lugar, que sea en español, inglés o cualquier otro idioma que ha aprendido. El lenguaje del Espíritu también podemos usar según nuestros deseos. Voy a orar, Pablo dice. Oraré, cantaré. Eso no depende en el Espíritu, depende en nosotros. Cuando queremos hablar directamente a nuestro Dios sin que interpone nuestros pensamientos. En versículo 18 y 19, capítulo 14 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas, o que tengo esta oración en lenguas, más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia se nota la diferencia que el Pablo hace. Doy gracias que constantemente, que diariamente estoy en comunicación con Dios, con este lenguaje que Él me ha dado,
Doy gracias que uso este lenguaje de oración más que ustedes. Sin embargo, cuando estoy con ustedes en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en un lenguaje. Recuerda que el propósito de este capítulo, de este mensaje que estoy predicando es entender el valor de la oración personal en lenguas. Cuando Pablo se dirige al uso de los dones en la iglesia, da prioridad a palabras comprensibles que puedan edificar y instruir a los demás. Sin embargo, y este es donde muchas personas que han leído este capítulo han fallado. Porque dicen, Pablo está enfocado en lo que está pasando en el contexto de la celebración. Sí, es cierto. Pero él no niega el uso de las lenguas espirituales en el privado. Él no resta valor en la oración. Él demuestra la importancia. En versículo 2 y versículo 4 dice, cuando estamos orando en lenguas, estamos hablando a Dios. Estamos hablando misterios. Estamos hablando en comunicación con el Espíritu. El otro versículo dice, sí, de verdad está dando gracias. De verdad está comunicando. De verdad está diciendo algo que vale decir, aunque nuestras mentes no las entienden. Versículo 39 y 40. Pablo cierre esta parte diciendo, así que hermanos míos, anhelen profetizar o anhelen ser usado por el Espíritu Santo y los dones que Él tiene, que son para la edificación de la iglesia. Anhelen profetizar, pero no impidan hablar en lenguas. Hágase todo decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden. Expliqué la semana pasada que yo crecí en una iglesia en que los dones del Espíritu fluyeron cada semana. No era algo raro ver a alguien con una palabra de profecía o una palabra de sabiduría o conocimiento. No era algo incomún ver que una persona recibió su milagro, su sanidad. Este era común. Yo crecí en este ambiente y puedo decir que he visto lo bueno, he visto lo malo, he visto lo que es una expresión bella del Espíritu Santo y he visto la fea también. Porque a veces perdemos lo que Pablo dice aquí en versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Solo porque es del Espíritu no significa que tiene que ser una locura o un desorden. Pero tampoco debemos botar por completo lo que el Espíritu ha dado al pueblo de Dios solamente porque otros no lo han hecho con orden y decentemente. En privado, Pablo no desanima el uso de las lenguas, al contrario, lo practica, lo valora y dice que no debemos impedirlo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primeramente, la oración en lenguas es para todo creyente. Para todo creyente.
ay, si Dios quiere darme esto, Él lo va a dar. No, tiene que recibirlo. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que aceptar lo que Él quiere darnos, tenemos que con fe orar por y pedirlo. Número 2, cuando oramos en lenguas, nuestros espíritus están orando en comunicación directa con el Padre. Número 3, recibimos edificación y hasta revelación cuando pasamos tiempo orando en lenguas. Versículos 2 y 4 de nuevo dice, cuando estamos orando, estamos dando gracias a Dios, estamos alabando a Dios, estamos edificando a nosotros mismos, pero también estamos hablando misterios. O sea que estamos hablando cosas en el ambiente espiritual. Y cuando estamos conectados con Dios desde nuestro espíritu y no solamente desde nuestras mentes, es un lugar, es una comunicación en que el Espíritu puede revelar a nosotros lo que Él quiere. Y no se equivocan. El Espíritu Santo sabe todo de todo. Y Él quiere ayudarnos en cosas que sean espirituales, que sea entender la Biblia, pero también quiere ayudarnos en las cosas diarias. Señor, tengo en mi trabajo que no sé cómo resolver la situación. Ok, voy a orar. Voy a tomar un poco de tiempo orando en este lenguaje que me has dado. Y mientras está haciendo esto, viene la respuesta del Espíritu Santo que dice, hágalo así y será resuelto. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo y para ayudarnos en cualquier cosa de la vida. Amén. Y el número 4 ya mencioné, a diferencia de las otras expresiones de lenguas que depende de la voluntad del Espíritu. Orar en lenguas es algo que podemos hacer cuando queremos, siempre y cuando no genere confusión. Quiero invitar el grupo de alabanza y quiero invitarles a ponerse de pie. Mientras que cantamos esta canción final, quiero invitarles si tiene esta capacidad de orar en lenguas, que lo usa. Pero pastor dice ahí que no lo usamos en un grupo así. No, está hablando a Dios. Si la invitación es que todos oramos a la misma vez, no estoy tratando de comunicar a alguien, estoy tratando de comunicar a Dios. Entonces está bien, es en el contexto y es en lo que la Biblia permite. Quiero invitarles que comiencen a orar en lenguas. En un voz bajo. Pero si aún no tiene este lenguaje de oración, quiero que pídeselo de Dios. Lucas 11:13 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Es una promesa, no hay una duda, no es una situación si Dios quiere o no quiere.
Él dice, si alguien pide el Espíritu Santo de Él va a dar el Espíritu Santo. Solo recíbelo por fe y comenzar a mover su boca, comenzar a dar gracias a Dios y Él va a llenar su boca con palabras nuevas, palabras espirituales. Entonces comencemos a cantar esta canción y dejamos que el Espíritu Santo mueva entre nosotros. Pido, Señor, que toca cada persona que ahorita está pidiendo la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.